El jardín que había cultivado con mis propias manos, donde crecían las bugambilias que mi esposa Guadalupe amaba antes de morir. Pero los recuerdos no detienen a los abogados sin escrúpulos. Los sentimientos no disuaden a los hijos ambiciosos. Contraté a un agente de bienes raíces que un compañero del IMES me recomendó. Su nombre era Patricia Méndez, una mujer de unos 50 años con ojos astutos y una forma directa de hablar que me gustó de inmediato. Don Ricardo Hernández, esta propiedad vale entre 3.200.000 y 3.600.000 pesos en el mercado actual. La colonia ha mejorado mucho estos últimos años. Puedo conseguirle un buen precio. Necesito que sea rápido y discreto, le dije sin rodeos. Patricia me miró con esa expresión que tienen las mujeres que han visto suficiente mundo como para no hacer preguntas innecesarias. Hijos que de repente se vuelven muy interesados en el bienestar de sus padres cuando huelen la herencia. No se preocupe, puedo venderla en 3 semanas si acepta un precio justo. ¿Cuánto? 3.300.000 pesos. Hay una pareja joven buscando en esta colonia. Tienen el dinero listo, solo necesitan encontrar la casa correcta. La suya es perfecta. 3 semanas. Ese era el tiempo que tenía para desmantelar 40 años de mi vida y volver a empezar. Para empacar cada objeto, cada fotografía, cada pedazo de mi historia en cajas que irían hacia un lugar que aún no conocía. Hágalo. Firmamos los papeles esa misma tarde. Patricia me explicó cada cláusula, cada término legal, asegurándose de que entendiera exactamente lo que estaba haciendo. La venta sería de contado, sin financiamiento, lo que significaba que podría concluirse en menos de un mes una vez que encontráramos al comprador. ¿Y a dónde piensa mudarse?, preguntó mientras guardaba los documentos en la carpeta. No lo sé todavía, necesito un lugar pequeño, seguro, donde nadie sepa dónde estoy. Conozco una residencia en el centro, departamentos para adultos mayores, pero no es asilo. Son departamentos independientes con seguridad las 24 horas, cámaras, portero. Muchos enfermeros jubilados del IMES viven ahí. Puedo conseguirle un 2 ambientes por 8.000 pesos al mes. Puedo verlo hoy, fuimos esa misma tarde. El edificio era moderno, 6 pisos, con una fachada limpia y un pequeño pero bien cuidado jardín en la entrada. El portero saludó a Patricia por su nombre. Claramente, había traído clientes antes. El departamento del 3er piso estaba vacío y olía a pintura fresca. Una pequeña sala con ventana a la calle, una cocina americana con electrodomésticos nuevos, una recámara lo suficientemente grande para mi cama y un ropero, y un baño completo con barras de seguridad ya instaladas. Es perfecto. ¿No quiere pensarlo? No hay nada que pensar. Lo tomo. Firmé el contrato ese mismo día, pagué 3 meses por adelantado con el dinero que había ahorrado, 24.000 pesos que me dolió sacar de mi cuenta, pero era una inversión en mi libertad. Durante las 2 semanas siguientes, viví una doble vida. De día, seguía siendo el Ricardo que Miguel conocía, el padre disponible, el abuelo complaciente, el hombre mayor que supuestamente necesitaba ayuda para todo. De noche, empacaba en secreto ropa, documentos importantes, fotografías, los pocos objetos de valor sentimental que no podía dejar atrás. Contraté una pequeña empresa de mudanzas, de esas que no hacen preguntas y trabajan por efectivo. Pagué 3.000 pesos para que movieran todo al nuevo departamento un día en que sabía que Miguel estaría en el trabajo. Miguel seguía visitándome cada vez con más frecuencia. Siempre con Sofía, siempre con esa expresión de preocupación que ahora reconocía como completamente falsa. Traían comida que no había pedido, ofrecían hacer reparaciones en la casa que no necesitaban hacerse, preguntaban constantemente por mi salud. «Papá, ¿te ves cansado? ¿Estás durmiendo bien?» «Perfectamente, mijo. Es que noto que has estado distraído últimamente. Ayer me llamaste y me dijiste lo mismo 2 veces. ¿De verdad?» No lo recuerdo, mentía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba creando su narrativa, documentando síntomas que usarían después en mi contra.
Cada visita era un registro mental de supuestos olvidos, confusión, señales de deterioro que solo existían en la conveniencia de su imaginación. Sofía tomaba fotos. Pensaba que no me daba cuenta, pero la escuchaba sacar su celular y capturar imágenes del interior de la casa, de los muebles, de las habitaciones. Todo lo que reclamarían después como parte del patrimonio familiar que debía preservarse. 2 días antes de que la venta se concretara, Miguel llegó con una propuesta. Papá, Sofía y yo hemos estado pensando, ¿qué te parece venir a vivir con nosotros unos meses, solo para probar? Podrías quedarte en el cuarto de visitas, estarías acompañado, no tendrías que preocuparte por la casa. ¿Y qué pasaría con esta casa mientras tanto? Podríamos rentarla, obtener algunos ingresos extra que te vendrían bien. Yo me encargaría de encontrar inquilinos confiables, de cobrar la renta, todo. Tú solo tendrías que disfrutar de estar con tu familia. Era tan obvio que dolía. Una vez que viviera con ellos, una vez que la casa estuviera rentada a nombre de Miguel, sería cuestión de tiempo hasta que encontrara una manera de quitármela definitivamente. Un papel firmado aquí, una supuesta emergencia médica allá. Y perdería todo sin siquiera darme cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Déjame pensarlo. No hay mucho que pensar, papá. Es por tu propio bien. Ahí estaba otra vez, por tu propio bien. Como si fuera incapaz de saber qué era mejor para mí mismo. Dame una semana entonces, pero piénsalo en serio. Ya no estás en condiciones de vivir solo, papá. A tu edad, cualquier cosa puede pasar. Se fueron esa noche. Y terminé de hacer mis maletas, caja tras caja, una vida entera reducida a cartón y cinta adhesiva. La venta se concretó un martes por la tarde en la notaría. La pareja compradora, Jorge y Mónica Ramírez, eran exactamente lo que Patricia había prometido. Jóvenes profesionistas con un bebé en camino, buscando su primera casa. Tenían los ojos brillantes de alguien que apenas comienza, la misma ilusión que yo había tenido 40 años atrás cuando compré ese terreno baldío. Cuidaremos muy bien su casa, don Ricardo, dijo Mónica con sinceridad auténtica. Podemos sentir todo el amor que hay en cada rincón. Casi lloré, pero me mantuve firme. Sonreí, firmé cada papel que el notario puso frente a mí. La transferencia bancaria llegó a mi cuenta mientras aún estábamos en la notaría. 3.300.000 pesos, menos los honorarios de Patricia, menos los gastos de cierre, me dejaban con 3.150.000 pesos netos. ¿Qué piensa hacer con este dinero?, preguntó el notario, mientras sellaba los documentos finales. Invertirlo en algo que me dé paz. Esa misma tarde abrí 3 cuentas diferentes. Una cuenta de inversión a largo plazo, que generaría intereses modestos pero seguros. Una cuenta de ahorros de emergencia con 600.000 pesos que nadie podría tocar sin mi autorización personal y física en el banco. Y una cuenta corriente normal para mis gastos mensuales. Todo únicamente a mi nombre, sin beneficiario, sin cotitular, sin ninguna manera de que alguien más pudiera tener acceso a ese dinero, aunque me declararan incapaz. El abogado que contraté se aseguró de que cada cuenta estuviera protegida con instrucciones específicas. En caso de enfermedad o incapacidad, el banco debería contactar directamente a mi abogado, no a un familiar. Cualquier intento de tutela o poder legal debería pasar primero por él. Y tenía instrucciones estrictas de pelear cada solicitud como si su vida dependiera de ello. Me costó 25.000 pesos adicionales en honorarios legales. Pero valía cada centavo. La mudanza al nuevo departamento fue casi anticlimática. Mis cosas ocupaban solo la mitad del espacio disponible. Me di cuenta de cuánto peso había cargado innecesariamente todos esos años. Muebles que nunca usaba, ropa que no me había puesto en décadas, objetos decorativos que solo juntaban polvo. Mi nueva vida en el departamento comenzó con un silencio que no había conocido en años. No era el silencio vacío de la soledad, sino el silencio lleno de posibilidades. Cada mañana me despertaba sabiendo que ese espacio era completamente mío, que nadie vendría a juzgar cómo lo decoraba o a sugerir que era demasiado grande para mí, pero sabía que el silencio no duraría. Miguel eventualmente notaría algo y debía estar preparado para ese momento. Durante la primera semana en mi nuevo hogar, establecí una rutina. Tomaba mi desayuno en la mesita junto a la ventana, viendo cómo la ciudad despertaba.
Salía a caminar al parque cercano cada mañana, conociendo a otras personas de mi edad que también habían elegido vivir independientemente. Por las tardes leía, veía la televisión, sin el peso constante de preguntarme cuándo sonaría el timbre con otra visita casual de mi hijo. Había dado mi nuevo número de teléfono únicamente a mi abogado y a Patricia. Mi teléfono antiguo lo mantuve activo, pero lo dejé en el cajón de la mesita de noche, revisando solo una vez al día para ver los mensajes de Miguel. Eran predecibles en su falsedad. Papá, pasé por tu casa hoy pero no estabas. ¿Dónde andabas? Papá, necesito hablar contigo sobre lo que platicamos. ¿Cuándo puedo visitarte? Papá, me preocupa que no contestes mis llamadas. ¿Está todo bien? No respondía de inmediato. Esperaba unas horas, a veces un día entero, antes de enviar respuestas cortas y vagas. Estoy bien, mijo, ocupado con unos asuntos personales. Nada que le diera información real, nada que le permitiera rastrear lo que realmente estaba haciendo. Pasaron 2 semanas, luego 3. Miguel empezaba a impacientarse. Sus mensajes se volvían más insistentes, más exigentes. Papá, necesito verte, es urgente, tenemos que hablar de tu futuro. Mi futuro, como si tuviera el menor derecho de decidir sobre eso. Fue Sofía quien finalmente se presentó en la casa, o lo que había sido mi casa. Jorge Ramírez me llamó, confundido y ligeramente alarmado. Don Ricardo, hay una señora aquí que dice ser su nuera, exige entrar. Dice que necesita recoger algunas de sus cosas. Le expliqué que la casa ya no es suya, que nosotros compramos la propiedad legalmente, pero insiste en que debe haber un error. No hay ningún error, señor Ramírez. La casa es completamente suya ahora. Mi nuera no tiene ningún derecho sobre ella ni sobre nada que haya dentro. Si sigue molestándolos, llamen a la policía. ¿Está seguro? Parece muy alterada. Completamente seguro. Y señor Ramírez, es posible que en las próximas semanas aparezcan más personas con reclamos similares. Por favor, no los dejen entrar. Todos los documentos de venta están en orden. No tienen nada que temer. Colgué y me serví una taza de té de manzanilla con manos perfectamente estables. Así que finalmente lo había descubierto. Me preguntaba cuánto tardarían en encontrarme. La respuesta fue menos de 2 horas. Mi teléfono antiguo empezó a sonar sin parar. Llamada tras llamada de Miguel, de Sofía, incluso de números desconocidos que asumí eran amigos o familiares que habían reclutado para la causa. No contesté ninguna, simplemente me senté en mi nuevo sofá, bebiendo mi té y esperando. Los mensajes de voz empezaron a acumularse. Los escuché esa noche, uno por uno, como alguien viendo una obra de teatro particularmente mala. Papá, ¿qué has hecho? ¿Vendiste la casa sin decirnos nada? ¿Cómo pudiste hacer algo así? La voz de Miguel oscilaba entre la incredulidad y la furia apenas contenida. Ricardo, necesitamos hablar con urgencia. Esto es muy grave. Has cometido un terrible error. Sofía intentaba sonar autoritaria, pero solo lograba sonar desesperada. Papá, por favor, contesta. Estamos muy preocupados. ¿Dónde vives ahora? ¿Por qué no nos dijiste que ibas a vender? Teníamos planes. Miguel otra vez, intentando ahora el enfoque del hijo preocupado. El último mensaje era el más revelador. Miguel había dejado de fingir. ¿Sabes qué, papá? Esto no va a quedar así. Esa casa era nuestra herencia. Nosotros trabajamos por ella. Te cuidamos esperando que fueras justo con nosotros. No puedes simplemente venderla y quedarte con todo el dinero. Vamos a pelear esto legalmente. Sofía ya habló con un abogado. Tenemos derechos. ¿Derechos? Qué palabra tan interesante viniendo de alguien que había planeado privarme de los míos. Borré todos los mensajes y apagué el teléfono. Ya no lo necesitaría más. Al día siguiente Miguel se presentó en el IMIS, donde había trabajado durante 40 años. Preguntó por mí en el Departamento de Recursos Humanos. Exigió saber si había alguna dirección de contacto actualizada en mis archivos. La supervisora del servicio, la licenciada Norma Valdés, quien me conocía bien, le explicó cortésmente que esa información era confidencial y que si yo no había compartido mi dirección con él, el instituto no podía hacerlo. Es mi padre, tiene 72 años, vendió la casa y nadie sabe dónde está. Podría estar en peligro. Miguel había perfeccionado su tono de hijo angustiado.
Su padre trabajó aquí durante 40 años, joven. Lo conozco personalmente. Es uno de los hombres más capaces e inteligentes que he conocido. Si decidió no compartir su ubicación con usted, estoy segura de que tiene razones suficientes. Norma no era fácil de manipular. Me enteré de esta conversación porque la supervisora me llamó esa tarde a mi nuevo número, riéndose. Ricardo, tu hijo vino hoy haciendo un numerito. ¿Todo está bien? ¿Necesitas ayuda? Todo está perfectamente bien, Norma. Solo un hijo que no puede aceptar que su padre todavía tiene derecho a tomar sus propias decisiones. Ay, yo tuve uno así también. Quería meterme a un asilo para quedarse con mi casa. Les demostré que todavía puedo correr más rápido que mi edad. Se rió con esa risa profunda que siempre me había gustado. Si necesitas algo, llámame, lo haré. Gracias, Norma. Pero Miguel y Sofía no se rindieron. Empezaron a buscarme sistemáticamente. Fueron a todos los lugares donde sabían que solía ir habitualmente. La iglesia del barrio, el supermercado donde había hecho mis compras durante años, la casa de Elena, mi sobrina. Elena me llamó preocupada. Tío Ricardo, Miguel estuvo aquí. Dijo que vendiste tu casa y desapareciste, que está muy preocupado por ti. ¿Qué está pasando? Estoy bien, Elena. Solo tomé algunas decisiones sobre mi vida que a Miguel no le gustaron, pero son mis decisiones. ¿Vendiste la casa? Sí. ¿Y vives solo en algún lugar? Vivo muy bien en un lugar seguro, con mi dinero protegido y mi tranquilidad intacta. Hubo un silencio. Luego Elena suspiró. Miguel me pidió que tratara de convencerte de vivir con ellos si te veía. Dijo algo sobre que no es seguro para ti vivir solo a tu edad. ¿Y tú qué piensas? Pienso que eres el hombre más fuerte que conozco, y si tomaste esta decisión fue por una buena razón. Pero también pienso que Miguel está realmente alterado. Dice que va a pelear esto en los tribunales. Que pelee. No tiene ninguna base legal. Tío, ¿qué pasó realmente? Miguel siempre ha sido complicado, lo sé. Pero esto parece más serio, le conté. No todo, pero lo suficiente. La conversación que había escuchado sobre la tutela, los planes para manipularme, el abogado listo para ayudarlos a privarme de mi autonomía y mis bienes. Elena quedó en silencio durante mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz temblaba con una mezcla de enojo y tristeza. No puedo creer que sea capaz de eso. Es tu hijo, por eso duele tanto. ¿Qué vas a hacer ahora? Nada, ya hice lo que tenía que hacer. Proteger mis bienes, asegurar mi independencia, y ahora voy a vivir el resto de mi vida en paz. Lo que Miguel haga o no haga ya no es mi problema, pero sabía que Miguel no se rendiría tan fácilmente. Lo conocía demasiado bien. Cuando quería algo no paraba hasta conseguirlo o hasta que la realidad lo golpeara lo suficientemente fuerte como para hacerlo desistir. Y todavía no habíamos llegado a ese punto. Pasaron 3 semanas de silencio relativo. No intentó contactarme directamente, ni apareció en los lugares donde solía verme. Ese silencio me ponía más nervioso que todas las llamadas juntas. Significaba que estaba planeando algo, reagrupando fuerzas, preparando su siguiente movimiento. Mi abogado me llamó un viernes por la tarde. Don Ricardo, recibí una notificación. Su hijo presentó una demanda judicial alegando preocupación por su bienestar mental y su capacidad para manejar sus asuntos financieros. Ahí estaba. Exactamente lo que había escuchado en esa conversación meses atrás. El plan seguía en marcha, solo que ahora ya no tenía nada que pudiera quitarme. ¿Qué alega específicamente? Que usted vendió su propiedad impulsivamente y sin consultar a la familia, que ha mostrado señales de confusión y deterioro cognitivo, que se ha aislado socialmente y no responde a los intentos de comunicación de su hijo único. Solicita una evaluación psicológica obligatoria y una audiencia para determinar si necesita tutela temporal. ¿Qué tan grave es esto? Depende del juez. Algunos toman estas solicitudes muy en serio, especialmente cuando vienen de familiares directos. Otros son más escépticos. Tendremos que preparar una defensa sólida. Tiene pruebas de que está en pleno uso de sus facultades mentales. Tengo 40 años de historial profesional como enfermero en el IMSS. Tengo los recibos de mi jubilación mostrando que manejé todo el papeleo solo. Tengo el proceso completo de la venta de mi casa donde firmé cada documento en pleno conocimiento y con asesoría de profesionales. Bien, eso ayuda, pero también necesitaremos una evaluación psicológica independiente que demuestre su capacidad cognitiva, y sería útil tener testigos que puedan hablar de su estado mental actual.
¿Cuándo es la audiencia? En 5 días. Pero antes de eso, el juez ordenó que una trabajadora social visite su residencia actual para evaluar sus condiciones de vida. Por supuesto, quería ver dónde vivía, cómo vivía, buscando cualquier evidencia de negligencia personal o incapacidad para cuidarme. Era parte de la estrategia que había escuchado meses atrás. ¿Miguel sabe dónde vivo? No. Según los documentos que presentó, afirma no tener conocimiento de su lugar de residencia actual, lo cual usa como evidencia adicional de su supuesto deterioro mental. Dice que una persona en su sano juicio no desaparecería sin dejar dirección a su única familia. ¡Qué conveniente! Necesito preguntarle algo importante, don Ricardo. ¿Hay alguna posibilidad de que su hijo tenga razón? ¿Algún momento de confusión real? ¿Algún olvido significativo? ¿Algo que pudiera usar en su contra? Tengo 72 años, no 30. A veces olvido dónde dejé mis lentes o qué iba a comprar en el supermercado, pero mi mente está perfectamente clara. Vendí mi casa porque descubrí que mi hijo planeaba robármela. Me mudé sin decirle porque no confío en él. Estas no son las acciones de una persona confundida, son las acciones de alguien que se está protegiendo. Entonces, eso es exactamente lo que diremos en la audiencia. La evaluación psicológica se realizó 3 días después. El doctor Sergio Villalobos era un psiquiatra forense con 30 años de experiencia evaluando capacidad mental en casos legales. Me hizo pruebas de memoria, pruebas de razonamiento lógico, pruebas de orientación temporal y espacial. Me pidió resolver problemas matemáticos, recordar listas de palabras, explicar el significado de dichos comunes. Don Ricardo, sus resultados están muy por encima del promedio para su edad. No hay evidencia de deterioro cognitivo, demencia o incapacidad mental de ningún tipo. Su memoria a corto y largo plazo funciona perfectamente. Su capacidad de razonamiento es excelente. Desde un punto de vista clínico, usted está completamente capacitado para manejar sus propios asuntos. Puede poner eso por escrito, ya lo hice. Mi informe estará disponible para el juez antes de la audiencia. La trabajadora social llegó a mi departamento un martes por la mañana. Era una mujer joven, probablemente de unos 35 años, con una tablet en la mano y una expresión profesionalmente neutra. Don Ricardo, soy la licenciada María Campos, trabajadora social asignada por el juzgado. Necesito hacerle algunas preguntas y observar sus condiciones de vida actuales. Adelante, por favor. Caminó lentamente por el departamento, tomando notas. Revisó la cocina, el baño, la recámara. Abrió el refrigerador y vio que estaba bien surtido con comida fresca. Revisó el botiquín y vio mis medicamentos organizados y al día. Observó que el departamento estaba limpio, ordenado, decorado con buen gusto. ¿Vive solo aquí? Sí. ¿Quién lo ayuda con las compras, la limpieza, la preparación de comidas? Nadie. Lo hago yo mismo. ¿Tiene dificultades para realizar estas tareas? Ninguna. Fui enfermero durante 40 años en el IMES. Sé perfectamente cómo cuidarme. ¿Por qué se mudó de su casa anterior? Porque descubrí que mi hijo planeaba quitármela usando medios legales dudosos. Vendí la propiedad para proteger mis bienes y me mudé aquí para tener paz. María levantó la vista de su tablet, sus ojos mostrando interés genuino por primera vez. Esa es una acusación seria. Es la verdad. Escuché una conversación entre mi hijo, su esposa y un abogado discutiendo cómo obtener la tutela sobre mí, basándose en problemas mentales supuestos que no tengo. Tomé medidas preventivas. ¿Tiene pruebas de esa conversación? Mi palabra. Y el hecho de que ahora están haciendo exactamente lo que planearon, solicitar tutela basándose en falsas alegaciones de incapacidad mental. María escribió durante varios minutos. Luego me hizo más preguntas sobre mi rutina diaria, mis actividades sociales, mi salud física, mis finanzas. Le mostré mis estados de cuenta bancarios, mis recibos de pago de renta, mis expedientes médicos actualizados. Don Ricardo, debo decir que he evaluado docenas de casos como este. La mayoría son situaciones auténticas donde una persona mayor necesita ayuda, pero algunas, hizo una pausa. Algunas son familiares tratando de tomar control de los bienes antes de que sea legalmente apropiado. ¿Y cuál cree que es mi caso? Creo que usted está perfectamente capacitado para vivir independientemente y manejar sus propios asuntos. Mi informe lo reflejará.
2 semanas después, llegó mi cumpleaños número 70. No había planeado celebrar. La idea de festejar algo mientras enfrentaba una batalla legal con mi propio hijo parecía absurda, pero Elena insistió. «Tío, no puedes dejar que Miguel te robe también tu cumpleaños. Desayunemos juntos, solo nosotros dos si quieres. Pero tienes que celebrar que llegaste a 72 años y que todavía eres dueño de tu propia vida». Tenía razón, así que acepté, pero con una condición. El restaurante lo elegiría yo y no le daría la dirección hasta esa mañana. No quería arriesgarme a que Elena dijera algo involuntariamente a Miguel. Elegí un pequeño restaurante en el centro cerca de mi departamento, un lugar acogedor donde la comida era buena y el ambiente tranquilo. Llegué temprano y pedí una mesa junto a la ventana. Elena llegó puntualmente con un pequeño pastel de chocolate y un abrazo sincero. «Feliz cumpleaños, tío, 72 años de ser el hombre más fuerte que conozco». Pedimos de comer, hablamos de su vida, de sus proyectos de viaje que finalmente se habían concretado. Era agradable tener una conversación normal, sin tensión, sin segundas intenciones ocultas. Estábamos a punto de pedir café cuando vi algo que me heló la sangre. Miguel entraba al restaurante con Sofía. No era coincidencia. La forma en que Miguel escaneaba el restaurante con los ojos, la forma en que Sofía caminaba medio paso detrás de él, la expresión de determinación en ambos rostros, habían venido a buscarme y de alguna manera habían descubierto dónde estaría. Mi mirada se clavó en Elena, quien palideció instantáneamente. «Tío, yo no. Me llamó esta mañana y me preguntó si sabía algo de ti. Le dije que no, pero mi voz tembló. Debe haberle revisado mi teléfono cuando estuve en el baño en su casa ayer. Vio tus mensajes. Lo siento, no tuve tiempo de advertirte». Miguel ya había llegado a nuestra mesa. «Papá, qué sorpresa encontrarte aquí». Su voz goteaba sarcasmo. «Celebrando tu cumpleaños con Elena, pero no con tu propio hijo. Qué raro, considerando que viniste sin invitación. Eso parece ser tu especialidad últimamente». Sofía jaló una silla de la mesa vecina y ambos se sentaron sin esperar permiso. Elena me miró con ojos suplicantes, claramente incómoda pero sin saber cómo manejar la situación. «Necesitamos hablar, papá, de muchas cosas». Miguel puso su bolso sobre la mesa como marcando su territorio. «No tenemos nada de qué hablar». «¿Ah, no? ¿Qué tal de haber vendido la casa familiar sin decirnos nada? ¿Qué tal de haber desaparecido durante semanas sin dar explicaciones? ¿Qué tal del hecho de que estás actuando de manera completamente irracional?» «Irracional», repetí la palabra lentamente. «Qué interesante que uses exactamente la misma terminología que tu abogado usó en los documentos presentados al juez». Su rostro se tensó por una fracción de segundo antes de recuperar la compostura. «Presenté esos documentos porque estoy genuinamente preocupado por ti. Cualquier hijo haría eso. Cualquier hijo que quisiera robar a su padre, querrás decir». Elena ahogó un grito. Sofía se movió incómodamente en su silla. Miguel, sin embargo, mantuvo su mirada fija en mí. «No sé de qué hablas». «Claro que sí. Conozco al abogado con quien hablaste. Conozco el plan para obtener la tutela sobre mí. Sé que planeaban declararme incapaz para tomar control de mis bienes. Lo único que no sabías es que lo descubrí antes de que pudieras ejecutarlo». El silencio que siguió fue denso, pesado. Los clientes de las mesas vecinas dejaron de hablar y nos miraron disimuladamente. El mesero que venía hacia nosotros con café se dio vuelta discretamente. «Estás paranoico», dijo finalmente Miguel. «Ese es exactamente el tipo de pensamiento que demuestra que necesitas ayuda. Imaginar complots, creer que tu propia familia quiere hacerte daño. No es paranoia cuando es verdad, y no tuve que imaginar nada, lo escuché directamente de tu boca». Sofía intervino por primera vez. «Ricardo, entiendo que estés molesto, pero tienes que ver esto desde nuestro punto de vista. Vendiste una propiedad valuada en casi 3,5 millones de pesos sin consultar a nadie. Te mudaste sin dejar dirección, no contestas las llamadas. Estos son comportamientos preocupantes en alguien de tu edad. Era mi casa», dije con voz firme, «comprada con mi dinero, construida con mi trabajo. No necesitaba consultar a nadie para venderla, y me mudé sin dejar dirección precisamente porque sabía que harían esto: manipularme, presionarme, intentar controlarme.
Nadie quiere controlarte, papá. Miguel había retomado su voz suave, esa que usaba cuando intentaba convencerme de algo. Solo queremos lo mejor para ti. Eres nuestro padre, te amamos. Si me amaran, respetarían mis decisiones. Si me amaran, no habrían contratado un abogado para planear cómo quitarme mi autonomía. Esa es tu versión de los hechos, una versión distorsionada por tu edad, por el estrés de vivir solo, por la confusión natural que viene con el envejecimiento. Ahí estaba otra vez, la narrativa cuidadosamente construida, cada palabra elegida para pintar la imagen de un viejo confundido y no de un hombre inteligente protegiendo lo que era suyo. No estoy confundido, Miguel, estoy más lúcido de lo que he estado en años. Y lo que veo con claridad es que planeaste robarme todo bajo el pretexto de cuidarme. Nadie iba a robarte nada. La voz de Miguel subió de volumen. Varias cabezas se voltearon abiertamente en nuestra dirección. Esa casa era tu herencia para nosotros, para tu familia. La vendiste y te quedaste con todo el dinero. Y ahí estaba la verdad, finalmente sin disfraz. Era mi dinero, Miguel, no su herencia, no hasta que yo muera. Y aparentemente eso no podía esperar. No digas eso, es horrible, horrible. ¿Sabes qué es horrible? Que tu propio hijo te espíe, que planee declararte incapaz, que contrate abogados sin escrúpulos para privarte de todo por lo que trabajaste 40 años. Eso es horrible. Sofía se inclinó hacia adelante, las manos entrelazadas sobre la mesa. Mira, Ricardo, seamos prácticos, vendiste la casa, está bien, pero ese dinero es demasiado para que una persona de tu edad lo maneje sola. Pueden estafarte, puedes hacer malas inversiones, puedes perderlo todo. Déjanos ayudarte a manejarlo, podemos abrir una cuenta mancomunada. Yo puedo asesorarte con las inversiones, nos aseguramos de que estés seguro. ¿Seguro para quién? ¿Para mí o para ustedes? Para todos. Somos una familia. La familia no planea traicionarse unos a otros. Miguel golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo tintinear los cubiertos. Basta, esto es ridículo. Papá, te vienes con nosotros ahora mismo. Vamos a tu departamento, haces tus maletas y te vienes a vivir con nosotros, donde podamos cuidarte apropiadamente. No voy a ningún lado contigo. No te estoy pidiendo, te estoy diciendo. Y yo te digo que no tienes ningún derecho sobre mí. Soy un hombre adulto en pleno uso de mis facultades mentales y tomo mis propias decisiones. La audiencia es en 3 días, dijo Sofía. El juez escuchará todas las pruebas que tenemos. Los vecinos de tu antigua casa que reportaron que estabas desorientado. El personal del IMES que notó cambios en tu comportamiento antes de que te jubilaras. Todo está documentado. Mentiras. Cada palabra es una mentira cuidadosamente plantada. Testimonios que probablemente fabricaron o manipularon para construir su caso, que presenten lo que quieran. Tengo mis propias pruebas, evaluaciones psicológicas que demuestran mi plena capacidad mental, informes de la trabajadora social confirmando que vivo independientemente sin problema, y por encima de todo, la verdad. La verdad, Miguel rió amargamente. Tu verdad es que eres terco, obstinado, que te niegas a aceptar que necesitas ayuda. Esa no es la verdad, papá. Es tu ego negándose a admitir que ya no puedes hacer todo solo. Me levanté. Elena hizo lo mismo inmediatamente, colocándose a mi lado en un gesto de apoyo silencioso. He hecho cosas solo durante 72 años, Miguel. Crié a un hijo solo después de que tu madre muriera. Construí una casa solo. Hice mi camino en una profesión solo. Y terminaré mis días solo si eso significa mantener mi dignidad intacta. Papá, por favor. Por primera vez, la voz de Miguel tembló con algo que podría haber sido emoción auténtica, o tal vez era solo frustración de que su plan se hubiera derrumbado. No tiene que ser así. Podemos arreglar esto. Podemos. Puedes dejar de intentar controlarme. Puedes respetar que soy dueño de mi propia vida. El silencio era denso. No, Miguel, no puedes. Porque nunca me has visto como una persona con derecho a decidir. Solo me viste como una fuente de recursos que eventualmente heredarías. Saqué mi cartera y dejé 3 billetes de 200 pesos sobre la mesa, suficiente para cubrir la cuenta de Elena y la mía con una propina generosa.
«Feliz cumpleaños a mí», dije sin emoción. «Elena, vámonos. Esto no termina aquí». Sofía también se levantó. «Vamos a pelear hasta el final. Háganlo. Pero déjenme decirles algo. Mientras ustedes planeaban cómo robarme, yo ya me había protegido. El dinero está invertido en cuentas que no pueden tocar. Mi departamento está a nombre de una sociedad de la cual soy el único beneficiario. Y tengo instrucciones legales claras sobre qué hacer si intentan declararme incapaz». «Eso suena a paranoia, papá. Eso suena a inteligencia, hijo mío. Algo que claramente subestimaste en mí». Salimos del restaurante bajo la mirada de todos los presentes. Los 5 días hasta la audiencia fueron los más largos de mi vida. No por miedo, sino por la anticipación de poder finalmente decir mi verdad frente a alguien con la autoridad para hacer entender a Miguel y Sofía que habían perdido. Mi abogado, el licenciado Rodrigo Guerrero, me preparó exhaustivamente. Repasamos cada detalle de mi caso, cada documento, cada pieza de evidencia. Me enseñó a mantener la calma sin importar las acusaciones que hicieran, a responder con claridad y precisión, a no dejarme provocar emocionalmente. «Van a intentar pintarlo como un viejo confundido y terco», me advirtió. «Su estrategia depende de hacer que el juez vea que usted es alguien incapaz de tomar decisiones racionales. Debe demostrar exactamente lo contrario con cada palabra que diga. No será difícil, solo necesito ser yo mismo. Exactamente, sea usted mismo, el hombre que construyó una vida de la nada, que trabajó 40 años como enfermero en el IMES, que tomó decisiones inteligentes para proteger sus bienes. Ese es el hombre que el juez debe ver». La mañana de la audiencia me vestí con cuidado, un traje gris que había comprado especialmente para la ocasión. Zapatos cómodos pero formales, me arreglé el cabello con cuidado. Quería verme exactamente como lo que era, un hombre de 72 años en plena posesión de sus facultades. Llegué al juzgado media hora antes de la hora señalada. El licenciado Guerrero ya estaba ahí, revisando documentos en su portafolio. Me recibió con una sonrisa tranquilizadora. «Listo, más que listo». Miguel y Sofía llegaron 15 minutos después con su abogado, un hombre de unos 50 años en un traje caro y con expresión de tiburón. Su nombre era el licenciado Ricardo Méndez, según su gafete. No me miraron directamente, pero podía sentir sus ojos evaluándome, buscando cualquier señal de debilidad que pudieran explotar. La sala de audiencias era pequeña, formal, con paredes de madera oscura y olor a papel viejo. El juez entró puntualmente. Un hombre de unos 60 años, con cabello gris y lentes gruesos, se presentó como el juez Dr. Marcelo Ramos. «Buenas tardes, estamos aquí para evaluar la solicitud de tutela temporal presentada por el señor Miguel Hernández sobre su padre, el señor Ricardo Hernández. Procederemos con los testimonios. Licenciado Méndez, puede comenzar». El licenciado Ricardo Méndez se levantó y comenzó su presentación con voz firme y autoritaria. «Su señoría, estamos aquí porque un hijo preocupado ha notado cambios alarmantes en el comportamiento de su padre. El señor Ricardo Hernández, de 72 años, ha tomado decisiones financieras impulsivas e irracionales que ponen en peligro su bienestar futuro. Vendió su propiedad familiar valuada en casi 3,5 millones de pesos sin consultar a su única familia. Se mudó sin dejar dirección de contacto. Cortó comunicación con su hijo. Estos son comportamientos que sugieren deterioro cognitivo y necesidad de supervisión». Me quedé sentado, calmado, las manos sobre las rodillas. El licenciado Guerrero me había advertido que este sería su enfoque. Dejarlos hablar primero, mostrar su juego antes de presentar nuestra defensa. Tenemos testimonios de vecinos que reportaron comportamientos erráticos. El señor Hernández fue visto deambulando por el barrio a horas extrañas. Parecía confundido sobre qué día era. Olvidaba conversaciones que había tenido apenas días antes. Mentiras, todas mentiras, pero dichas con tanta convicción que alguien que no me conociera podría creer. Además, su señoría, el aislamiento social es un síntoma clásico de deterioro mental en personas de edad avanzada. El señor Hernández ha rechazado cada intento de su familia de ayudarlo, de mantener contacto, incluso de saber dónde vive.
Este rechazo al apoyo familiar es profundamente preocupante. Solicitamos que la tutela temporal sea otorgada a mi cliente para proteger los intereses de su padre. No se trata de controlarlo, sino de asegurar que las decisiones que tome sean en su mejor interés y estén supervisadas por alguien que lo ama y se preocupa por él. Cuando terminó, el juez se dirigió al licenciado Guerrero. Defensa. Mi abogado se levantó con calma, sin prisa. Su señoría, lo que hemos escuchado es una narrativa cuidadosamente construida para justificar el control sobre los bienes de un hombre perfectamente capacitado. Mi cliente no es un viejo confundido, es un profesional jubilado con 40 años de experiencia como enfermero en el IMSS, con un historial impecable en el manejo de sus propios asuntos y con una capacidad mental completamente intacta. Colocó varios documentos sobre la mesa del juez. Aquí está la evaluación psicológica del doctor Sergio Villalobos, psiquiatra forense certificado. Los resultados demuestran que el señor Hernández tiene una capacidad cognitiva muy superior al promedio para su edad. No hay señales de demencia, deterioro mental o incapacidad para tomar decisiones. El juez examinó los documentos con atención. También tenemos el informe de la trabajadora social, licenciada María Campos, quien visitó la residencia actual de mi cliente y lo encontró viviendo completamente independiente en condiciones óptimas. Su departamento está limpio, ordenado, bien mantenido, maneja sus propias finanzas, su propia alimentación, su propio cuidado personal sin ninguna dificultad. El licenciado Guerrero hizo una pausa, dejando que la información fuera asimilada. La verdad, su señoría, es que el señor Hernández descubrió que su hijo planeaba tomar control de sus bienes usando exactamente el mecanismo que vemos hoy. Una solicitud de tutela basada en falsas alegaciones de incapacidad. Tomó medidas preventivas, inteligentes y completamente racionales para proteger lo que le pertenece legítimamente. Eso es absurdo, interrumpió Méndez. Mi cliente nunca... El juez levantó la mano. Déjelo terminar, licenciado. Gracias, su señoría. Mi cliente está listo para testificar bajo juramento sobre lo que escuchó, pero más allá de eso, los hechos hablan por sí mismos. Un hombre que puede planear y ejecutar la venta de una propiedad, que puede investigar y mudarse a una nueva residencia apropiada, que puede manejar inversiones financieras complejas, no es un hombre que necesite tutela, es un hombre que necesita que su familia respete su autonomía. El juez me miró directamente por primera vez. Señor Hernández, me gustaría escucharlo. ¿Puede explicar con sus propias palabras por qué vendió su casa? Me levanté. Mi voz salió firme, clara, sin temblor. La vendí, su señoría, porque escuché a mi hijo y su esposa planear exactamente esto. Sorprendí una conversación donde discutían con un abogado cómo obtener la tutela sobre mí, cómo fabricar pruebas de incapacidad mental, cómo tomar control de mi propiedad. No iba a esperar a que ejecutaran ese plan, así que me protegí. Eso es mentira. Miguel se levantó. Papá, ¿cómo puedes decir eso? Nosotros nunca haríamos algo así. Silencio. El juez habló con autoridad. Señor Miguel, siéntese. Trabajé 40 años como enfermero en el Hospital General del IMSS. Crié a mi hijo solo después de quedar viudo. Compré un terreno y construí mi casa con mi propio dinero, ladrillo por ladrillo. Defendí esa propiedad en un juicio que me costó 2 años y 90,000 pesos. No soy un hombre que tome decisiones impulsivas, su señoría. Cada decisión que he tomado en mi vida ha sido calculada y reflexionada. ¿Y su hijo no cree que podría estar genuinamente preocupado por usted? Si estuviera genuinamente preocupado, habría respetado mi decisión de vender. Habría preguntado cómo podía ayudarme con la mudanza. Habría celebrado el hecho de que aseguré mi futuro financiero. En lugar de eso, contrató un abogado y presentó una solicitud de tutela. Esas no son las acciones de un hijo preocupado, su señoría, son las acciones de alguien furioso porque perdió acceso a una herencia que creía suya. El silencio en la sala era absoluto. El juez me estudió durante un largo momento, luego se dirigió al licenciado Méndez. Licenciado, tiene pruebas concretas del deterioro mental que alega, evaluaciones médicas, informes documentados, algo más allá de testimonios anecdóticos. El licenciado Méndez vaciló por primera vez. Su señoría, tenemos los testimonios de los vecinos que lo vieron confundido,
¿Tiene declaraciones bajo protesta de estos vecinos, nombres verificables, contactos, o se trata de testimonios de segunda mano que su cliente reportó? Su señoría, es común en estos casos que responda la pregunta, licenciado, ¿tiene declaraciones bajo protesta verificables o no? No en este momento, su señoría, pero podemos obtenerlas si se nos da tiempo. El juez cerró la carpeta frente a él con un golpe seco. Se recostó en su silla, mirando alternadamente a Miguel y a mí. Luego habló con una voz que no dejaba lugar a ninguna interpretación. He examinado toda la documentación presentada. La evaluación psicológica del señor Ricardo Hernández demuestra capacidad mental completa. El informe de la trabajadora social confirma que vive independientemente sin problema. Sus estados de cuenta financieros prueban que maneja sus asuntos de manera responsable. No veo ninguna evidencia concreta que justifique una tutela, ni siquiera temporal. Miguel palideció. Sofía agarró el borde de la mesa. Lo que veo, continuó el juez, es un hombre de 72 años que tomó decisiones inteligentes para proteger sus bienes de lo que percibía como una amenaza. Esa percepción puede ser correcta o no, pero el hecho es que tenía todo el derecho legal de vender su propiedad, de mudarse a donde quisiera y de manejar su dinero como lo considerara apropiado. No necesitaba el permiso de nadie. El juez miró directamente a Miguel. Señor Miguel Hernández, entiendo que pueda estar preocupado por su padre, pero la preocupación no es base legal para quitarle la autonomía a una persona competente. Su padre ha demostrado que está en pleno uso de sus facultades. Esta solicitud de tutela queda rechazada. El golpe del mazo resonó en la sala como un trueno final. Caso cerrado. Pueden retirarse. Salí de ese juzgado con la cabeza en alto. Miguel y Sofía se quedaron en sus asientos, inmóviles, como pilares de sal, viendo un mundo que se había derrumbado a su alrededor. No me di vuelta para verlos, ya no tenía nada que decirles. En la calle, el licenciado Guerrero me estrechó la mano con una sonrisa sincera. Estuvo perfecto, don Ricardo, no pudo haber salido mejor. Gracias, licenciado, por todo. ¿Qué va a hacer ahora? Vivir, simplemente vivir. Y eso fue exactamente lo que hice. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses. Miguel intentó contactarme 3 veces más durante el primer mes después de la audiencia, mensajes de texto que oscilaban entre súplicas y acusaciones. Los ignoré todos. Finalmente dejó de intentarlo. Elena me visitaba cada 2 semanas. Me contó que Miguel y Sofía habían tenido que mudarse a un departamento más pequeño porque no podían pagar la renta de la casa anterior, que los niños preguntaban por mí, pero que Miguel les decía que el abuelo estaba enfermo y no podía recibir visitas, otra mentira agregada a su colección. ¿No te pone triste, tío? Son tus nietos, es triste que estén siendo criados por alguien que valora el dinero más que la familia, pero no puedo salvarlos de eso, solo puedo salvarme a mí mismo. Mi vida en el departamento se volvió una rutina cómoda y predecible. Me despertaba temprano. Tomaba café viendo el amanecer sobre la ciudad, salía a caminar al parque cercano, donde había hecho amistades con otros hombres de mi edad, que también habían elegido la independencia en lugar del falso confort de depender de sus hijos. Uno de ellos, Bernardo Castro, me contó su propia historia una tarde mientras tomábamos té en su departamento. Su hijo había intentado meterlo a un asilo para quedarse con la casa, había peleado en los tribunales, había ganado y ahora vivía en el mismo edificio que yo, 3 pisos arriba. Nuestros hijos crecieron en una época donde todo se les dio fácilmente, me dijo. No entienden el valor del sacrificio porque nunca tuvieron que hacerlo, y cuando ven que tenemos algo que ellos no tienen, no piensan en trabajar para obtenerlo, piensan en cómo quitárnoslo. Tenía razón, habíamos trabajado tan duro para darles una vida mejor que olvidamos enseñarles a valorar el esfuerzo detrás de cada cosa. Con el dinero de la venta de mi casa, después de pagar todos los gastos legales y establecer mis inversiones, me quedaban 2.600.000 pesos bien protegidos. Los intereses generaban aproximadamente 13.000 pesos al mes, que sumados a mi pensión del IMES de 12.000 pesos, me daban 25.000 pesos mensuales, más que suficiente para vivir cómodamente. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario.
Descubrí que tenía talento para los paisajes, especialmente para capturar la luz del atardecer sobre las montañas que rodeaban la ciudad. Mis pinturas empezaron a decorar las paredes de mi departamento, reemplazando viejas fotografías de una familia que ya no existía de la forma en que la había imaginado. Un año después de la audiencia, recibí una carta. Era de Miguel. La letra era la misma que conocía desde que había aprendido a escribir de niño, pero las palabras eran de un hombre que ya no reconocía. Papá, sé que no tengo ningún derecho a pedirte nada después de todo lo que pasó, pero Sofía y yo estamos atravesando graves dificultades económicas. Los niños necesitan útiles escolares, uniformes nuevos. Te pido, no como tu hijo, sino como el padre de tus nietos, que consideres ayudarnos, solo esta vez. Solo esta vez, las mismas palabras que había usado docenas de veces antes. Solo esta vez se había convertido en solo una vez más, y otra vez más, hasta que no quedara nada. Rompí la carta sin responder. 2 meses después, me enteré por Elena que Miguel había conseguido un empleo de medio tiempo como recepcionista en una clínica dental, que Sofía finalmente había empezado a vender seguros más seriamente. Empujados por la necesidad real en lugar de la ambición vaga, estaban aprendiendo lentamente a vivir con lo que tenían en lugar de vivir con lo que esperaban heredar. ¿Crees que algún día se disculpe?, preguntó Elena. No lo sé. Y honestamente ya no importa. No necesito sus disculpas para vivir en paz. Esa paz la encontré solo, sin esperar nada de nadie. Para mi cumpleaños número 73, Elena organizó una pequeña celebración en mi departamento. Vinieron Bernardo y 3 amigos más del edificio. Comimos pastel de chocolate, bebimos vino, reímos recordando nuestras batallas legales y familiares como guerreros, comparando cicatrices de viejas guerras. Por nosotros, brindó Bernardo levantando su copa. Por los hombres que se negaron a ser invisibles, que pelearon por lo que era suyo, que eligieron la dignidad en lugar de la facilidad. Por nosotros, repetimos todos. Esa noche, solo en mi departamento, me paré frente a la ventana viendo las luces de la ciudad. 73 años, 50 años desde que me convertí en viudo. 73 años aprendiendo que el verdadero amor no se demuestra con palabras bonitas, sino con respeto real. Que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien respeta tus decisiones. Que envejecer no significa volverse invisible o incapaz, sino acumular suficiente sabiduría para saber cuándo protegerse. Pensé en la casa que había construido, en los ladrillos que había puesto uno por uno, en las paredes que vieron crecer a mi hijo. Pensé en cuánto había temido perderla, en cómo ese miedo casi me paralizó, y pensé en cómo finalmente perderla fue lo que me salvó, porque descubrí que lo que realmente importaba no estaba en esas paredes, estaba en mí, en mi capacidad de levantarme una vez más, en mi determinación de no dejar que nadie, ni siquiera mi propia sangre, me privara de mi dignidad. Toqué el vidrio frío de la ventana con mis dedos, 73 años, y apenas estaba empezando a aprender a vivir para mí mismo. No era tarde. Nunca es demasiado tarde para elegir tu propia paz. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Elena, con una fotografía de mis nietos. Hermosos, sonrientes, ignorantes de todas las batallas que se habían librado en su nombre. Tal vez algún día, cuando fueran mayores, me buscarían y les contaría esta historia. Les enseñaría que amar a alguien no significa sacrificarse hasta desaparecer. Que respetar a los mayores significa respetar sus decisiones, no solo esperar su herencia, o tal vez no. Tal vez esta historia terminaría aquí, en este departamento, con un hombre de 73 años mirando por la ventana, sosteniendo una copa de vino, sintiéndose más libre de lo que se había sentido en décadas. Y eso era suficiente, más que suficiente. Era todo. Durante los meses siguientes, mi rutina se consolidó aún más. Cada martes y jueves tomaba las clases de pintura. Los lunes y miércoles iba al gimnasio del centro comunitario, donde un grupo de adultos mayores hacíamos ejercicios supervisados por un fisioterapeuta. Los viernes eran para las reuniones del club de lectura que Bernardo había organizado en el salón común del edificio. Descubrí que había una vida entera esperándome, una que había estado demasiado ocupado o demasiado preocupado para explorar antes.
amistades nuevas con personas que valoraban la independencia tanto como yo, actividades que me hacían sentir útil y activo, espacios donde podía ser simplemente Ricardo, no el padre de Miguel, no el abuelo de los niños, no el viudo de Guadalupe, solo yo. Una tarde de octubre, mientras pintaba un paisaje del Nevado de Colima desde una fotografía que había tomado en un viaje reciente, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Elena vendría hasta el fin de semana. El portero solía llamar antes de dejar subir a cualquier visita. Me asomé por la mirilla y mi corazón se detuvo por un segundo. Era Miguel, solo, sin Sofía, con ropa que se veía más desgastada de lo que recordaba, más delgado, más viejo, aunque apenas había pasado 1 año y medio desde la audiencia. Dudé, podía no abrir, podía fingir que no estaba. Tenía todo el derecho del mundo de hacerlo, pero también tenía curiosidad. Después de 1 año y medio de silencio, ¿qué lo traía aquí? Abrí la puerta, pero no del todo. Dejé la cadena de seguridad puesta. Miguel, papá. Su voz era diferente, más suave, sin el borde de arrogancia que solía tener. Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que probablemente debería cerrarme la puerta en la cara. Pero, ¿podemos hablar? Solo 5 minutos. Lo estudié, buscando señales de manipulación, de ese tono falso que tan bien conocía. Pero lo que vi fue algo diferente. Cansancio, quizás algo de humildad genuina. ¿Sofía sabe que estás aquí? No. Ella todavía está enojada. Dice que todo esto es tu culpa, que nos abandonaste. Pero yo, se detuvo, tragó saliva. Yo necesitaba venir solo. Quité la cadena y abrí la puerta. No lo invité a pasar todavía. Solo lo dejé hablar desde el umbral. Dilo, tenías razón. Las palabras salieron como si le dolieran. Sobre todo, sobre el abogado, sobre los planes, sobre todo, no fue solo idea de Sofía como quise hacerte creer. Fue mía también. Tal vez más mía que de ella. No dije nada, solo esperé. Este 1 año y medio ha sido duro, muy duro, no solo económicamente, aunque sí, eso también, pero perder el trabajo que tenía, tener que aceptar empleos que consideraba por debajo de mí, ver a Sofía trabajar más duro que nunca solo para pagar las cuentas básicas, me hizo entender cosas que debía haber entendido hace mucho tiempo. Como que nada de lo que tenías era mío por derecho, como que esperé heredar en lugar de construir, como que te traté como un obstáculo entre yo y el dinero en lugar de como mi padre. Las palabras correctas, pero las había escuchado antes de otras personas, en otros contextos. Las palabras son fáciles. ¿Por qué vienes a decirme esto ahora? Porque ayer fue el cumpleaños de tu nieto mayor. Cumplió 7 años, y me preguntó por ti. Preguntó por qué el abuelo ya no venía a visitarlo, por qué no podía ir a verte, y yo no supe qué decirle. Vi un brillo en sus ojos, lágrimas reales o actuadas, no estaba seguro todavía. Le mentí, papá, le dije que estabas muy ocupado, pero se está dando cuenta. Los niños siempre se dan cuenta, y no quiero que crezcan pensando que su abuelo no los quiere. O peor, que crezcan sin saber la verdad sobre por qué nos distanciamos. ¿Y cuál es esa verdad, Miguel? Que su padre fue codicioso, que su padre vio a su abuelo como una herencia en lugar de como una persona, que su padre cometió errores tan grandes que casi pierden al mejor hombre de la familia. Casi. Interesante elección de palabra. ¿Qué quieres de mí? Nada, dijo rápidamente. No vine a pedir dinero. No vine a pedirte que nos perdones, porque no sé si merezco eso. Vine a decirte la verdad, a admitir lo que hice, y a preguntarte si algún día, no hoy, tal vez no pronto, pero algún día, podrías considerar conocer a tus nietos otra vez. No por mí, por ellos. Lo miré en silencio durante un largo momento. Necesito pensarlo. Asintió. Entiendo. Es más de lo que esperaba escuchar. Honestamente, se dio vuelta para irse, pero se detuvo. Papá, una cosa más. El día de la audiencia, cuando el juez dijo todo eso sobre que tomaste decisiones inteligentes para protegerte, en ese momento sentí rabia. Sentí que habías ganado y yo había perdido. Pero ahora estoy orgulloso de ti, por defenderte, por no dejarte manipular, por ser más fuerte de lo que jamás te di crédito. Y entonces se fue. Cerré la puerta y me quedé parado ahí durante varios minutos. Era genuino,
Era manipulación, un poco de ambos, no lo sabía, y quizás no importaba saberlo todavía. Pasaron 3 semanas antes de que respondiera. 3 semanas en las que pensé, reflexioné, hablé con Bernardo, con Elena, incluso con mi terapeuta del centro comunitario. 3 semanas en las que me pregunté si la redención era posible, si el perdón era debilidad o fortaleza, si protegerme significaba también cerrar para siempre puertas que tal vez merecían una rendija de luz. «Los nietos no tienen la culpa», me dijo Elena una tarde mientras tomábamos café en mi departamento. «Ellos no eligieron esto, lo sé, pero tampoco son mi responsabilidad si su padre decidió usarlos como arma emocional. ¿Los está usando o genuinamente quiere que tengas una relación con ellos? No lo sé, Elena, y ahí está el problema. No confío en él, y no sé si algún día podré volver a confiar. ¿Pero quieres intentarlo?» Esa era la pregunta real. ¿Quería intentarlo? Pensé en los niños. Mateo, el mayor, que acababa de cumplir 7 años. Camila, de 5, y el pequeño Diego, que tendría apenas 3. Los había visto crecer en sus primeros años. Había cargado a Diego cuando nació. Había enseñado a Mateo a andar en bicicleta. Había leído cuentos a Camila antes de dormir. Y luego todo se detuvo. Por protegerme, había cortado también esa parte de mi vida. ¿Era justo para ellos? No. ¿Era necesario para mí? Sí. ¿Podían coexistir ambas verdades? Tal vez. Le envié un mensaje a Miguel. Breve, directo, sin emoción innecesaria. Puedo ver a los niños, pero con condiciones. Terreno neutral. Sin Sofía por ahora. Sin expectativas de reconciliación completa. Solo una tarde para ver cómo están. Si aceptas, dime cuándo. La respuesta llegó en menos de 1 hora. Acepto todas tus condiciones. Gracias, papá. Gracias. Acordamos encontrarnos en el Parque Metropolitano el siguiente sábado, un lugar público amplio donde los niños podrían jugar y nosotros podríamos mantener la distancia que necesitaba. Llegué 15 minutos antes. Elegí una banca cerca de los columpios, desde donde podía ver la entrada principal. Mi corazón latía más rápido de lo que había latido en la sala del juzgado. Esto era diferente. Esto no era una batalla legal. Esto era emocional, impredecible, vulnerable. Los vi llegar. Miguel caminaba con Mateo de la mano. Camila brincaba a su lado. Y Diego venía en una carriola, aunque parecía lo suficientemente grande para caminar. Cuando Mateo me vio, se detuvo. Sus ojos se abrieron grandes. «Abuelo», asentí, sintiéndome de repente incapaz de hablar. «Abuelo», soltó la mano de Miguel y corrió hacia mí. No esperé sentado. Me levanté, me agaché, abrí los brazos y recibí el impacto de un niño de 7 años que me abrazó como si nunca quisiera soltarme. «Te extrañé, abuelo, te extrañé mucho. ¿Por qué no viniste más?» Las lágrimas que había contenido durante 1 año y medio finalmente cayeron, silenciosas pero reales. «Yo también te extrañé, mijo, mucho». Camila llegó corriendo después, más tímida, pero igualmente emocionada. Se aferró a mi pierna, mirándome desde abajo con esos ojos que se parecían tanto a los de su abuela. «Hola, princesa, hola, abuelo, ¿ya no estás enojado?» La pregunta me atravesó. ¿Qué les había dicho Miguel? «Nunca estuve enojado contigo, mi amor. Nunca». Miguel se acercó con Diego en brazos. El pequeño me miraba con curiosidad pero sin reconocimiento. Era demasiado joven cuando dejé de verlos. «Hola, papá, Miguel». Hubo un momento incómodo. Luego Miguel puso a Diego en el suelo. «Diego, él es tu abuelo Ricardo. ¿Recuerdas que te hemos mostrado fotos?» Diego me estudió seriamente, luego extendió su manita. «Hola», sonreí. «Hola, campeón». Miguel señaló una banca un poco más alejada. «Voy a estar allá. Déjense conocer. Tómense todo el tiempo que necesiten». Y se fue. Realmente se fue, dejándome con los niños, sin quedarse a supervisar, sin intentar controlar la narrativa. Tal vez estaba cambiando, o tal vez sabía que esta era la única manera de que yo considerara seguir adelante. Pasamos 2 horas en ese parque, les compré helados, empujé a Camila en los columpios, jugué a la pelota con Mateo, perseguí a Diego por el pasto mientras él gritaba de alegría. Hablamos, ellos me contaron de la escuela, de sus amigos, de sus programas favoritos de televisión. No mencionaron la casa vieja.
No mencionaron por qué había dejado de verlos, solo estaban felices de estar juntos otra vez. Y yo también. Cuando el sol empezó a bajar, Miguel regresó. Es hora de irnos. Los niños tienen que cenar. Mateo me abrazó fuerte. Volveremos a verte, abuelo. Miré a Miguel. Luego miré a mi nieto. Sí, mijo, volveremos a vernos. Las visitas se convirtieron en una rutina. Una vez al mes al principio. Luego cada 2 semanas. Siempre en lugares públicos. Siempre solo con los niños y Miguel. Sofía nunca vino. Y yo nunca pregunté por ella. Miguel y yo hablábamos poco, lo necesario, coordinar horarios, actualizar sobre los niños, pero nada profundo, nada personal. La herida era demasiado grande para sanar rápido, si es que algún día sanaba completamente. Pero con los niños fue diferente. Con ellos pude volver a ser el abuelo que había sido. Les enseñé a Mateo y Camila a pintar. Les mostré mis cuadros, les conté historias de cuando su papá era niño, las buenas historias, las que recordaba con cariño. Una tarde, después de 6 meses de estas visitas, Miguel pidió hablar conmigo mientras los niños jugaban. Sofía y yo nos estamos separando, lo miré sorprendido. No por ti, se apresuró a aclarar. O bueno, no solo por ti, por muchas cosas. Ella nunca superó lo que pasó. Sigue culpándote, sigue creyendo que nos robaste lo que era nuestro. Y yo ya no puedo seguir en esa mentira, no puedo seguir pretendiendo que tuvimos razón. ¿Qué va a pasar con los niños? Custodia compartida. Ella se queda en el departamento. Yo me mudé con un amigo por ahora. Es complicado, pero también es honesto. Ya no puedo seguir viviendo una vida basada en resentimiento y codicia. Asentí lentamente. ¿Y qué vas a hacer ahora? Estudiar. Estoy tomando cursos en línea de administración. Quiero obtener un título, conseguir un mejor trabajo, construir algo que sea mío, no esperar heredar algo que ni siquiera me pertenece todavía. Todavía, repetí la palabra, sigues esperando heredar. Miguel me miró directamente a los ojos. Sería mentira decir que no, pero ahora entiendo que si llega, llega. Y si no, si decides donar todo, si decides gastártelo todo en viajes y en vivir bien, también está bien. Es tu dinero, tu vida, tus decisiones. Era la respuesta más honesta que había escuchado de él en años. ¿Qué quieres de mí, Miguel? En realidad, sin máscaras, ¿qué quieres? Se quedó callado un largo rato. Quiero que mis hijos conozcan a su abuelo. Quiero que sepan que hay hombres buenos en su familia, hombres fuertes que defienden lo que es correcto. Quiero que aprendan de ti lo que yo tardé demasiado en aprender. Y egoístamente, quiero la oportunidad de conocerte otra vez, no como el obstáculo entre yo y el dinero, sino como mi papá. Sentí un nudo en la garganta. No sé si puedo darte eso, no sé si puedo volver a confiar en ti de esa manera. Lo sé, y lo acepto. No te pido que confíes en mí, solo te pido que no me cierres completamente la puerta, que me dejes demostrarte, con tiempo, con acciones, que puedo cambiar. Pasó otro año. Miguel cumplió su palabra. Siguió estudiando. Consiguió un mejor empleo, como asistente administrativo en una empresa constructora. Se mudó a su propio departamento pequeño pero digno. Pagaba su manutención puntualmente. Nunca me pidió dinero. Los niños me visitaban regularmente, a veces con Miguel, a veces con Sofía, aunque ella y yo apenas nos dirigíamos la palabra, a veces con ambos en un silencio civilizado pero tenso. Para mi cumpleaños número 74, Miguel preguntó si podía llevar a los niños a mi departamento. Sería la primera vez que entraban a mi nuevo hogar. Acepté. Vinieron con un pastel que Mateo había ayudado a decorar. Cantaron las mañanitas desafinados pero con amor. Soplé las velas rodeado de mis nietos, de Elena, de Bernardo y algunos amigos del edificio. Miguel se quedó en un rincón, observando, sin intentar ser el centro de atención. Al final de la tarde, cuando todos se habían ido excepto él y los niños, me acerqué. Gracias por esto. Gracias a ti por permitirlo. Hubo un silencio. Luego Miguel sacó un sobre. No es dinero, dijo rápidamente al ver mi expresión. Es algo que escribí. No tienes que leerlo ahora, ni siquiera tienes que leerlo si no quieres, pero necesitaba dártelo. Lo tomé. Era un sobre simple, con mi nombre escrito a mano.
Esa noche, después de que se fueron, lo abrí. Papá, no sé si algún día podrás perdonarme completamente, no sé si merezco ese perdón, pero necesito que sepas algunas cosas. Tenías razón en todo, la conversación que escuchaste era real, el plan era real, la codicia era real. Y la peor parte es que me convencí a mí mismo de que estaba haciendo lo correcto, que te estaba protegiendo, cuando en realidad solo estaba protegiéndome a mí mismo, del miedo de tener que trabajar duro por mi futuro. Crecí esperando que las cosas llegaran, esperando que la vida fuera fácil, porque tú habías trabajado duro. Nunca entendí que el trabajo duro no se hereda, que cada generación tiene que construir lo suyo. Cuando el juez rechazó la tutela, me sentí humillado, furioso, traicionado, irónicamente, pero con el tiempo, mientras veía cómo mi vida se desmoronaba y tenía que reconstruirla pieza por pieza, entendí algo. Me hiciste el mayor favor de mi vida al no dejarme ganar. Si hubieras sido débil, si hubieras cedido, si me hubieras dejado tomar control de tu dinero y tu vida, habría sido mi ruina. Habría aprendido que manipular funciona, que la debilidad de otros es mi oportunidad. Habría criado a mis hijos con esos valores. En cambio, me enseñaste que hay consecuencias, que no puedes robarle a las personas que amas sin perderlas, que la dignidad vale más que el dinero, que a los 72 años todavía puedes defender lo que es tuyo. Eres un hombre más fuerte de lo que yo jamás seré, pero estoy intentando ser al menos la mitad de fuerte que tú. Estoy intentando ser el padre que mis hijos merecen, el hijo que tú merecías. Sé que es tarde, sé que el daño está hecho, pero quiero que sepas que no perdí solo una herencia el día de esa audiencia. Perdí algo mucho más valioso, el respeto de mi padre, y pasaré el resto de mi vida intentando recuperar aunque sea una fracción de eso. Con amor y arrepentimiento genuino, Miguel, leí la carta 3 veces. Lloré en la segunda lectura. En la tercera, sentí algo que no había sentido en 2 años, esperanza. No esperanza de que todo volviera a ser como antes, eso era imposible, pero esperanza de que tal vez, solo tal vez, algo nuevo podría construirse sobre las ruinas de lo que se había roto. Le respondí 3 días después, no con una carta larga, sino con un mensaje simple: este domingo, ven a desayunar, solo tú y yo, necesitamos hablar. El domingo llegó. Miguel apareció puntual, nervioso, con una bolsa de pan dulce de la panadería que solíamos visitar cuando era niño. Preparé café, nos sentamos en mi pequeña mesa junto a la ventana, el mismo lugar donde había tomado tantas decisiones difíciles en los últimos 2 años. Leí tu carta. Cada palabra es verdad, papá, lo juro, lo sé. Y eso es lo que hace que duela más, porque si fuera mentira, sería más fácil seguir enojado. Pero creo que eres genuino, y eso significa que tengo que tomar una decisión. Miguel esperó, las manos alrededor de su taza de café. No voy a fingir que todo está bien, no lo está. Hiciste cosas imperdonables. Me traicionaste de la manera más profunda posible. Asintió, la mirada baja. Pero también veo que estás cambiando. Veo el esfuerzo. Veo cómo tratas a tus hijos. Veo cómo has reconstruido tu vida sin pedir mi ayuda. Y eso significa algo. Levantó la mirada con esperanza cautelosa en los ojos. No puedo darte de vuelta la relación que teníamos. Ese padre y ese hijo murieron hace 2 años, pero tal vez podamos construir una nueva relación. Una basada en honestidad, en límites claros, en respeto mutuo. Haré lo que sea necesario. Primero las reglas. Nunca, jamás vuelves a preguntar por mi dinero. Nunca sugieres cómo debería gastarlo. Nunca insinúas que debería ayudarte financieramente. Si algún día decido darte algo, será mi decisión, no tu sugerencia. Acepto. Segundo, respetas mi autonomía. Respetas mis decisiones sobre mi vida, mi salud, mi futuro. Si algún día realmente necesito ayuda, te la pediré. Pero no asumes que la necesito solo porque estoy envejeciendo. Acepto. Tercero, esto va despacio. No esperes que de repente seamos padre e hijo como antes. Confiar toma tiempo. Y tú tienes que ganártelo. Lo entiendo. Y cuarto, si vuelves a traicionarme, si veo cualquier señal de que esto es una manipulación, se acabó. Para siempre. Sin segundas oportunidades.
Los nietos podrán seguir viéndome, pero tú estarás fuera de mi vida permanentemente. No te fallaré, papá. Te lo prometo. Bebimos nuestro café en silencio durante un momento. Luego Miguel habló suavemente. ¿Puedo preguntarte algo? Adelante. ¿Por qué me estás dando esta oportunidad? Después de todo lo que hice, estarías en tu derecho de nunca volver a hablarme. Pensé en su pregunta. En todas las razones, en los nietos, en la carta, en los cambios que había visto. Pero había una razón más profunda. Porque pasé 72 años de mi vida construyendo cosas. Una casa, una carrera, una familia. Y vi cómo todo eso podía perderse en un momento. Aprendí que lo único que realmente importa al final no son las cosas que construyes, sino las relaciones que mantienes. Hice una pausa. Perdí a tu madre hace 50 años. Por un tiempo, después de la audiencia, pensé que también te había perdido a ti. Y me di cuenta de que puedo vivir sin la casa, puedo vivir sin el dinero, pero no quiero llegar al final de mi vida habiendo perdido también a mi único hijo, si hay alguna posibilidad de recuperar aunque sea un pedazo de lo que teníamos. Miguel tenía lágrimas en los ojos. No voy a decir que te perdono completamente, no sé si algún día podré, pero te estoy dando la oportunidad de demostrarme que el hombre que escribió esa carta es real, que el cambio es real. Lo es, papá, te lo prometo, lo es. Extendí mi mano sobre la mesa. Miguel la tomó, apretándola fuerte. No era un abrazo, no era perdón completo, pero era un comienzo, y a veces un comienzo es todo lo que necesitas. 3 años después, hoy cumplo 77 años. Estoy sentado en el mismo departamento, en la misma silla junto a la ventana, pero el mundo es completamente diferente al que conocía hace 5 años. Miguel acaba de irse, vino esta mañana con los niños, como hace cada sábado desde hace 3 años. Trajeron chilaquiles de mi restaurante favorito, pan dulce y un pastel que Camila decoró ella misma con tanto esmero que quedó torcido pero hermoso. Mateo tiene ahora 10 años y me enseña sobre computadoras. Me ayudó a configurar una tablet para que pudiera hacer videollamadas con Elena, quien finalmente hizo ese viaje a Europa con el que tanto soñó. Camila, de 8, trae sus tareas de matemáticas para que la ayude, aunque sospecho que no las necesita tanto como le gusta pasar tiempo conmigo. Y Diego, con 6 años recién cumplidos, me pregunta constantemente sobre los viejos tiempos, cuando era enfermero, escuchando mis historias como si fueran aventuras épicas. Miguel terminó su carrera, licenciado en administración. Consiguió un buen puesto como gerente de área en una constructora importante. Compró su propio departamento más grande, donde los niños tienen sus propias recámaras cuando se quedan con él. Ya no tiene esa mirada desesperada que tenía antes. Tiene la mirada de alguien que construyó algo con sus propias manos. ¿Confío en él completamente? No. Probablemente nunca lo haré del todo. Hay cicatrices que nunca desaparecen del todo. Pero he aprendido que confiar no es un interruptor de encendido y apagado, es un espectro. Y Miguel ha ganado suficiente de mi confianza como para que podamos tener una relación real. Hace 6 meses se volvió a casar, con una mujer llamada Andrea, maestra de primaria, divorciada también, con una hija de la edad de Camila. Me invitaron a la boda, fui. Vi a Miguel intercambiar votos que sonaban genuinos, prometiendo una vida construida sobre honestidad y trabajo duro, no sobre expectativas de riqueza heredada. Andrea es buena para él, y más importante, es buena con los niños. Sofía, por otro lado, se fue a Monterrey hace 2 años. Rehizo su vida allá. Los niños la visitan en vacaciones. Según Miguel, ella sigue amargada, sigue culpándome por arruinar sus planes. Pero eso ya no es mi problema. Dejó de ser mi problema el día que decidí que mi paz mental era más importante que la opinión de cualquier otra persona. Mi salud es buena para mi edad. Tuve un susto el año pasado, una pequeña arritmia cardíaca que me llevó al hospital por 3 días. Miguel estuvo ahí cada día, sin hacer drama, sin intentar tomar control de nada, solo acompañándome. Cuando el médico preguntó quién era mi contacto de emergencia, di el nombre de Miguel sin dudarlo. Eso significó algo. Para ambos, mis inversiones han crecido modestamente.
Todavía tengo cerca de 2.800.000 pesos bien protegidos. Vivo cómodamente con mi pensión del IMSS y los intereses. No me falta nada. Y he empezado a pensar en qué pasará con ese dinero cuando yo ya no esté. Hice un nuevo testamento hace 3 meses. El licenciado Guerrero lo redactó con las mismas precauciones que todo lo demás en mi vida ahora. 40% para Miguel, pero con una condición: no puede tocarlo hasta cumplir 50 años. Para entonces, sus hijos ya estarán grandes. Habrá vivido suficiente vida como para saber que el dinero fácil no reemplaza el trabajo duro. Y si realmente ha cambiado, no lo necesitará urgentemente de todas formas. 20% dividido equitativamente entre Mateo, Camila y Diego, en fideicomisos educativos que solo pueden usar para universidad o iniciar negocios legítimos. Quiero que tengan oportunidades, pero no que se vuelvan dependientes. 20% para Elena. Ha sido más familia para mí estos últimos años que muchos que comparten mi sangre. 10% para Bernardo y otros 3 amigos del edificio que se han convertido en mi familia elegida. Y 10% para una fundación que ayuda a adultos mayores a defenderse legalmente de abusos familiares. Porque descubrí que mi historia no es única. Hay miles de personas mayores siendo manipuladas, despojadas, declaradas incapaces por hijos codiciosos. Si mi dinero puede ayudar, aunque sea uno de ellos, a defenderse como yo me defendí, habrá valido la pena. Miguel conoce estos términos. Se los dije directamente hace un mes. 40%, preguntó sorprendido. Papá, después de todo lo que hice. 40%, confirmé. Porque a pesar de todo, eres mi hijo. Y has demostrado durante 3 años que puedes cambiar, pero también viene con condiciones. ¿Por qué no voy a darte la oportunidad de arruinarte con dinero que no supiste ganar? Asintió lentamente. Es justo, más que justo. Y Miguel, si veo cualquier señal, cualquier indicio de que estás volviendo a tus viejos hábitos, este testamento se modifica. Tengo instrucciones con mi abogado para reevaluarlo cada año, basándose en cómo te comportes. Lo entiendo y lo acepto. Esa conversación fue hace un mes. Desde entonces Miguel no ha cambiado su comportamiento ni un ápice. No se volvió más atento buscando asegurar su herencia. No empezó a hacer preguntas sobre mis finanzas. Simplemente siguió siendo el hijo que ha sido estos últimos 3 años. Presente, respetuoso, trabajador. Y eso me dice más que 1000 promesas. Bernardo falleció hace 2 meses. Cáncer de páncreas. Fue rápido, doloroso, pero lo enfrentó con la misma dignidad con la que vivió. Estuve con él en sus últimos días. Sus hijos, los mismos que habían intentado meterlo a un asilo, aparecieron al final, llorando, pidiendo perdón. Demasiado tarde, les dijo Bernardo con voz débil pero firme. Aprendí de mi amigo Ricardo que nunca es tarde para protegerte, pero a veces sí es demasiado tarde para el perdón. Dejó todo su dinero a sus nietos, saltándose completamente a sus hijos. Una última lección sobre consecuencias. Su muerte me recordó lo frágil que es todo, lo rápido que puede terminar, y me hizo preguntarme si había tomado las decisiones correctas. Debí haber perdonado a Miguel más rápido, o debí haberlo cortado completamente de mi vida. No lo sé, y he aprendido a estar en paz con no saberlo. Lo que sé es esto: tomé las decisiones que me permitieron dormir tranquilo por las noches, protegí lo que era mío, mantuve mi dignidad, di segundas oportunidades cuando vi cambio genuino, pero no antes, establecí límites claros y los mantuve. Y ahora, a los 77 años, puedo decir que estoy en paz. Mis pinturas cuelgan por todo el departamento ahora. El mes pasado vendí 3 en una exposición del centro comunitario, no por el dinero, sino porque alguien vio suficiente valor en lo que creé como para querer llevárselo a su casa. Eso significa algo a mi edad. Sigo yendo al gimnasio 2 veces por semana, sigo en el club de lectura, aunque ahora soy yo quien lo coordina desde que Bernardo falleció. Sigo teniendo mi rutina, mi independencia, mi vida propia. Los doctores dicen que estoy en excelente forma para mi edad. Podría llegar fácilmente a los 90, dijo mi cardiólogo la semana pasada. La idea me llena de alegría y de terror a partes iguales. Alegría porque significa más tiempo con mis nietos. Terror porque significa más tiempo viendo mi cuerpo lentamente rendirse. Pero sea cuánto tiempo me quede, será vivido en mis propios términos.
Ayer, Mateo me preguntó algo mientras lo ayudaba con una tarea sobre historia familiar. Abuelo, ¿por qué papá y tú no se hablaron por tanto tiempo? Miguel estaba en la cocina. Pude verlo tensarse, esperando mi respuesta. Podía mentir, podía suavizarlo, podía inventar una historia bonita sobre malentendidos o tiempos difíciles, pero le había prometido a mis nietos honestidad, y la honestidad es lo único que vale al final. Porque tu papá cometió un error muy grande, Mateo. Intentó quitarme algo que era mío, y yo tuve que protegerme. ¿Y por qué se volvieron a hablar? Porque tu papá reconoció su error, cambió, y yo decidí que darle una segunda oportunidad era lo correcto. Pero no fue fácil, y tomó mucho tiempo. Mateo procesó esto seriamente. ¿Y le das las cosas ahora? Le doy mi tiempo, le doy mi confianza, poco a poco. Le doy la oportunidad de ser un buen padre para ustedes. Esas son las cosas más valiosas que tengo para dar. Más valiosas que el dinero, mucho más valiosas que el dinero, campeón. Miguel salió de la cocina con los ojos brillantes. Gracias, papá, dijo en voz baja. No respondí, solo asentí, porque algunas cosas no necesitan palabras. Esta noche, sentado aquí después de que todos se fueron, pienso en el hombre que era hace 5 años. El hombre que escuchó esa conversación y sintió que su mundo se derrumbaba. El hombre que tuvo que vender la casa que construyó ladrillo por ladrillo. El hombre que se paró frente a un juez y tuvo que defender su propia capacidad mental. Ese hombre estaba aterrado, enojado, traicionado, pero también estaba determinado, fuerte, dispuesto a luchar. Y ganó. No solo ganó en el juzgado. Ganó algo más importante. Ganó el derecho a terminar su vida con dignidad. Ganó la paz de saber que nadie puede quitarle lo que construyó. Ganó la libertad de tomar sus propias decisiones hasta el último día. ¿Fue fácil? No. Hubo noches de llanto, hubo momentos de duda, hubo días en los que me preguntaba si había hecho lo correcto cortando a mi único hijo de mi vida. Pero ahora, mirando atrás, no cambiaría nada. Porque cada decisión difícil me llevó aquí, a un departamento lleno de pinturas que yo hice, a sábados con nietos que me adoran, a amistades verdaderas con personas que me valoran por quien soy y no por lo que tengo, a una relación reconstruida con mi hijo basada en respeto real y no en manipulación. No recuperé la relación que tenía antes con Miguel, esa se perdió para siempre, pero construimos una nueva. Y tal vez esta es más fuerte porque fue construida sobre verdad en lugar de expectativas. Mañana es domingo. Miguel me invitó a comer a su nuevo departamento. Andrea va a cocinar mole, mi favorito. Los niños van a estar ahí. La hija de Andrea también, una niña dulce que me llama abuelo Ricardo, aunque no compartamos sangre. Voy a ir, voy a disfrutar la comida, voy a jugar con los niños. Voy a tener una conversación civilizada con mi hijo y su esposa, y al final del día voy a regresar a mi departamento, a mi espacio, a mi independencia, porque puedo amar a mi familia y aún así mantener mis límites. Esa es la lección más grande que aprendí. Amar no significa sacrificarte hasta desaparecer, significa compartir tu vida sin perder tu identidad. Si pudiera hablar con el Ricardo de hace 5 años, el que acababa de escuchar esa conversación terrible, esto es lo que le diría. Va a doler más de lo que crees posible. Vas a dudar, vas a llorar, vas a preguntarte si estás haciendo lo correcto, pero hazlo de todas formas. Defiéndete, protégete, no dejes que nadie, ni siquiera tu propia sangre, te convenza de que no mereces autonomía solo porque estás envejeciendo. Tu edad no te hace débil, te hace sabio. Tu necesidad de ayuda ocasional no te hace incapaz, te hace humano. Y tu derecho a tomar tus propias decisiones no expira solo porque alguien más cree que puede hacerlo mejor. Sí, vas a perder cosas. Vas a perder la casa. Vas a perder la ilusión de tener una familia perfecta. Vas a perder la comodidad de fingir que todo está bien. Pero vas a ganar algo mucho más valioso. Vas a ganarte de vuelta a ti mismo. El sol se está poniendo sobre la ciudad. Las luces comienzan a encenderse una por una. Desde mi ventana del 3er piso, puedo ver familias cenando, niños jugando, la vida sucediendo en miles de hogares.
cada uno con sus propias batallas, cada uno con sus propias decisiones difíciles, y pienso en todas las personas mayores que están pasando por lo que yo pasé, que están siendo manipuladas, presionadas, despojadas de su autonomía por hijos que ven herencia en lugar de padres. Si mi historia puede ayudar a, aunque sea una de esas personas, a defenderse, si puede dar valor a alguien para decir no cuando necesita decirlo, si puede mostrar que es posible ganar estas batallas, entonces valió la pena compartirla. Tengo 77 años. Vivo solo en un departamento de 2 ambientes. Mis bienes están protegidos, mis relaciones están en mis propios términos, mi futuro está en mis propias manos, y soy más feliz ahora que en cualquier otro momento de los últimos 50 años, no porque tenga más dinero, no porque tenga una vida perfecta, sino porque tengo algo que nadie puede quitarme, mi dignidad. Y al final, cuando llegue mi último día, cuando cierre los ojos por última vez, lo haré sabiendo que viví según mis propias reglas, que me defendí cuando necesitaba defenderme, que perdoné cuando vi cambio genuino, que amé sin perderme a mí mismo. Eso es todo lo que cualquiera puede pedir. Eso es suficiente. Eso es todo. Gimraf, epílogo del narrador. Esta historia te ha tocado el corazón, ¿verdad? Es la historia de miles de adultos mayores en México y en todo el mundo. Personas que trabajaron toda su vida, que construyeron patrimonios con su esfuerzo, y que al envejecer enfrentan la codicia disfrazada de preocupación familiar. Don Ricardo representa la dignidad, representa el derecho de cada persona, sin importar su edad, a mantener el control de su propia vida. Representa la valentía de defenderse incluso cuando el atacante es tu propia sangre. ¿De qué ciudad nos estás viendo? Escríbelo en los comentarios. ¿Conoces a alguien pasando por una situación similar? Comparte esta historia con ellos. Podría ser exactamente lo que necesitan escuchar. Si esta historia te conmovió, apóyanos con un super gracias para seguir trayendo historias como esta que inspiran, que enseñan, que dan valor a quienes más lo necesitan. En la pantalla puedes ver 2 historias más de vida que te van a encantar. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Recuerda, envejecer es un privilegio, no una debilidad. Tu edad te da sabiduría, no te quita derechos. Hasta la próxima historia de vida, con cariño y respeto, tu narrador.